restaurante Barandiarán, acá llevando a cabo un diálogo, un tema que es tremendamente interesante para nuestra comunidad toda vez que se presenta contingente. Nos referimos al poder del ciudadano que consume, el ciudadano consumidor que se está convirtiendo también en un ciudadano que demanda cada día más, no solamente desde el Estado y las políticas públicas, sino también desde las empresas con las cuales se establece una relación comercial. Una mirada a las estrategias utilizadas por las redes, por los ciudadanos individuales y especialmente por las redes ciudadanas, individuos organizados colectivamente, que buscan frenar los abusos que las empresas están realizando en Chile. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Nos enteramos hace muy poco que con la última colusión que apareció en los medios de prensa, la última colusión conocida y difundida a través de los medios de prensa, un 50% de los ciudadanos, una encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez lo señalaba, un 50% de los consumidores castigaron a las empresas que proveían este papel, que nos vendían el papel higiénico y se cambiaron de marca o se abstuvieron de consumirlo durante algún tiempo determinado. Eso indica que las personas, los consumidores hoy día están utilizando también como mecanismo de democracia las propias leyes que el mercado les entrega. Frente a la posibilidad de poder utilizar otro papel higiénico, utilizar la competencia, la gente castigó a la empresa y la castigó donde más le duele, que es dejándoles de comprar. Hoy día queremos hablar de los mecanismos que esta nueva ciudadanía, podríamos decir que de 10 años a esta parte la ciudadanía en Chile es otra. Tenemos autores que hablan de la ciudadanía del consumo. Hay algunos que menospreciaban los mecanismos de oferta y demanda como mecanismos para presionar a la política pública, como mecanismos para presionar a las empresas, pero parece que hoy día también se están utilizando y han sido incorporados en este nuevo tipo de ciudadanía que hoy día vamos a analizar. Y nos van a acompañar para esto hoy día don Gabriel Álvarez, abogado y árbitro CERNAC financiero. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy día. Ayer nos acompañaste desde Almirante Gotuso, allá en el centro de Santiago, y espero que hoy día podamos tener una conversación tan grata para los habitantes de Puente Alto. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar con la gente querida de Puente Alto, que la quiero mucho. Gracias por venir. Hugo Gutiérrez, nuestro infaltable en la mesa, un incansable del diálogo. Él está siempre con nosotros acompañándonos. Gracias por estar, tu corriste, tu trabajo. Sabemos que cada gota de sudor es bien recompensada en estas conversaciones. Así es, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Un gusto también estar nuevamente con los auditores de Radio Puente Alto y con el Club de Debate. Y bueno, esperamos que el debate sea tan bueno como fue en el Almirante Gotuso. Y bueno, agradecerle también a Gabriel haber aceptado la invitación, ya que en materia legal su punto de vista es estrictamente necesario para poder entender al ciudadano como consumidor. Gracias, Hugo. Finalmente queremos saludar a Juan Pablo Rojas, vocero de Deuda Educativa. Un placer tenerte en nuestra mesa. Vamos a verte en un ratito más que nos puedas explicar qué es lo que hace Deuda Educativa dentro del contexto de este poder ciudadano que hoy día vamos a discutir. Queremos partir entonces planteándonos un poco, revisar un poco lo que ha ido pasando en este Chile que ha cambiado bastante. Un ciudadano que era bastante antes, hace mucho tiempo, uno lo veía bastante pasivo. Si uno mira videos de 20, 30, 40 años atrás, uno ve un ciudadano que apenas hablaba despacito. Si en la tienda alguien le llevaba unos pesos más, decía no importa. Hoy día tenemos un perfil bastante diferente. El ciudadano es bastante más exigente, se queja mucho más, exige sus derechos, muy parecido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa hace mucho tiempo. Un ciudadano que exige. Sí, bueno, básicamente la ciudadanía efectivamente ha tenido un cambio en la actitud producto de que se han generado las instancias para que la ciudadanía pueda informarse y se pueda educar respecto a los temas económicos, sobre todo a los que dicen relación con el mercado del consumo, ¿ya?
tenemos casos que son emblemáticos como el de la Polar, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos casos un poco más contingentes como el del papel tissue, pero también tenemos, por ejemplo, la colusión de los pollos y la colusión de las farmacias. En ambas instancias, efectivamente, hay un detrimento y una ganancia fraudulenta de las empresas a costa del consumidor. Y lamentablemente este consumidor, primero, los productos que ellos venden son productos de consumo básico. Por lo tanto, no solamente le pega al que tiene más, sino que también le pega mucho más al que tiene menos. Por lo tanto, este tipo de acciones en el mercado básicamente lo que hacen es mostrar que lamentablemente el derecho de propiedad ha pasado y ha sido el único motivador, digamos, del mercado, y vemos que los derechos sociales recién ahora, a través, por ejemplo, de lo que mencionabas tú, Jorge, de que los consumidores han dejado de comprar los productos de las empresas que se coluyeron del papel tissue, recién lo estamos empezando a ver. Por lo tanto, efectivamente, hay un antes y un después en el consumidor, que efectivamente ya se está informando de cuáles son sus derechos, y eso es muy importante, y es uno de los objetivos de este debate, es dar a conocer los derechos a nosotros como consumidores, para que los podamos digamos aplicar, y que las empresas no abusen y que el mercado no abuse con los consumidores, independiente que sea uno, independiente que sean 10 o 100. Gabriel, hay una ley, ¿cierto? Hay derechos establecidos para los consumidores que a veces no conocemos y solemos vivir desde un ambiente pesimista, pensar que las empresas son grandes monstruos que se nos pueden tirar encima sin que podamos hacer nada. Cuéntanos un poquito cuál es el marco legal que custodia, que permite que los derechos de los ciudadanos se garanticen. Justamente para eso estoy acá presente, para enseñarle a ustedes, tratar de demostrarle en qué se rige todo esto del consumo de las personas, cuáles son los proveedores, cómo se tienen que regular los proveedores, los consumidores y todo. Esta ley es la 19.496, que es la ley de protección de los derechos de los consumidores. Y tiene principios básicos, está fundamentada en la información veraz y oportuna de los bienes y servicios ofrecidos, la no discriminación arbitraria. En tercer lugar, la regulación a la publicidad engañosa y a la letra chica. En cuarto lugar, facilitar las asociaciones de los consumidores, que es muy importante, ya lo vamos a ver junto a Juan Pablo Rojas, porque de educación justamente hay una asociación acá en Puente Alto, se refiere a la educación, y eso puede apoyar a las personas. En quinto lugar, toda esta ley tiene por objeto favorecer las acciones colectivas. Las acciones colectivas, ¿por qué? Porque cuando hay más personas podemos luchar por mejores cosas. Entonces, pero a su vez, como hay derechos, también hay deberes que debemos cumplir. Y yo les voy a ir mostrando cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, porque aprendiendo bien los deberes podemos también ejercer mejor nuestros derechos. Ok, Juan Pablo, sí, me gustaría, a propósito de esto, porque es una cosa que vamos a discutir un poquito más adelante, hay derechos establecidos. Y bueno, en la Constitución hay una Declaración de Derechos Universales, nos asegura una cantidad de derechos impresionante, que uno dice, ¿cómo teniendo tantos derechos digo tan mal? Bueno, la verdad, justamente a raíz de eso que quisiera escuchar tu opinión, esos derechos parecen tener re poca aplicación práctica cuando aquello no logra constituirse en una fuerza de presión para que alguien los exija, y eso parece no pasar por la acción meramente individual. Parece que ahí las colectividades, las organizaciones son tremendamente importantes, organizaciones como la tuya, de la cual espero que nos explique un poquito. Yo más que eso me gustaría referirme a lo que señala Gabriel sobre la ley del consumidor. Yo creo que la ley del consumidor es una pésima ley. Es una pésima ley, es una ley que lo único que hace es engañar a la gente, engañar a los consumidores,
haciéndoles creer que efectivamente tienen derechos garantizados como consumidores. No garantiza la solución de problemáticas ni siquiera organizándose colectivamente. Le voy a explicar un tema, y es que cuando una persona tiene algún problema como consumidor, eso es una falta, y como falta se tiene que presentar una querella infraccional, que es una infracción a la ley del consumidor, en los juzgados de policía local, que son juzgados municipales, son juzgados menores. Para que lo pueda revisar judicializar una causa por ley del consumidor, hay que colectivizarlo. Y para eso hay que agrupar a 50 consumidores que tengan el mismo problema. A nosotros, particularmente a mí me pasó eso en el año 2007, cuando estudié criminalística en Luquema. Presentamos la primera demanda colectiva por publicidad engañosa, que fue acogida a tramitación por los tribunales civiles. Y hoy día, en el 2015, después de 8 años, vamos recién el día lunes a revisar el último recurso que queda en la Corte Suprema. Por tanto, si tú me dices de que la ley del consumidor protege y garantiza los derechos de los consumidores, aquí está claramente establecido que no. Si me señalan de que haciendo fuerza colectiva vamos a poder generar mayor presión hacia las empresas o prestadores de servicios que cometen infracciones, claramente no. Porque tú comprenderás que después de 8 años la gente se desgasta y la gente pierde confianza en realidad con una ley que se creó justamente para lo contrario de lo que se está haciendo. Ahora, detrás de esto, de la ley del consumidor, hay un Servicio Nacional del Consumidor que en realidad, como se ha dicho en muchas ocasiones, resulta ser un león sin dientes. Y resulta ser un león sin dientes porque el CERNAC lo único que hace, lamentablemente, y así los hechos lo han ido acreditando, es velar por los intereses de las empresas. ¿Y por qué digo eso? Porque el CERNAC lo único que hace es ser un mediador entre el consumidor afectado y la empresa para evitar que se llegue a instancias judiciales. Y de esa forma alivianar la carga que tienen los tribunales de justicia con temas en relación a los consumidores. Ahora, el tema de la corrupción no está tocado en la ley del consumidor. Eso hay que señalarlo, no está tocado en la ley del consumidor. O sea, aquí, y de hecho Ricardo Lagos sacó las penas de cárcel para las empresas que cometan el delito económico de corrupción. Entonces, claro, a mí me encanta la idea de poder agrupar personas, creo que es la forma, yo creo que la sociedad debemos organizarnos cuando nos vemos pasados a llevar nuestros derechos. Claramente tú lo señalaste, también tenemos obligaciones, pero cuando esas obligaciones son cumplidas por el consumidor y las empresas de forma reiterada cometen abusos en contra de esos derechos, yo creo que aquí la ley se tiene que modificar, se tiene que fortalecer, se tiene que crear un CERNAC que de verdad muerda, porque aquí solamente se cosquilla y se tiene que informar bien a la gente. Aquí la gente cree que tiene las herramientas necesarias para poder hacer justicia cuando se entra en una infracción. Por ejemplo, cuando aquí en el supermercado te ponen una wincha de scotch en la mochila. Eso es un delito. Perdóname, es una falta. Porque te están culpando de antemano que tú vas a robar. O cuando te revisa el guardia los bolsillos porque piensan que llevas algo. No he visto todavía el CERNAC hablando sobre eso en la televisión, siendo que eso no debería suceder. Lo hemos hablado en la radio, pero en la televisión no. Y bueno, y referirme a deuda educativa para contarles de qué se trata, para que más o menos nos vayamos conociendo. Deuda educativa es una coordinadora política, es un movimiento político de deudores educacionales. Deudores por todos los tipos de créditos que existen y han existido, desde el crédito fiscal, pasando por el crédito Corfo y la contingencia actual es el crédito con aval del Estado, donde hay 624.000 personas afectadas. Y nuestro desplazamiento es político porque desde la política es donde se crearon estas leyes que crearon estos inventos financieros que lo único que han hecho es favorecer a los bancos. Y el emplazamiento que hacemos y la exigencia es exigir la condonación de intereses penales y también la condonación de la deuda para acceder realmente a la promesa electoral de la señora Bachelet de gratuidad universal. Eso es un gran resumen. Y bueno, eso es lo que les puedo contar sobre el tema de la ley, lo que opino. Hay una, justamente acá hay una clara brecha entre lo que la ley establece, lo que se ha podido lograr y lo que se quisiera lograr. Efectivamente no es que se haya logrado cero, tampoco podríamos decir que yo quisiera moderar un poco el comentario en términos de decir que el CERNAC ha servido o ha ayudado en algo. Ahora lo que Juan Pablo pone en la mesa claramente nos da luces para avisorar que las atribuciones de CERNAC son insuficientes y también nos llama, y en eso Juan Pablo quiero, no sé si discrepar o dar vuelta un poco el argumento. Si no tenemos la capacidad de fortalecer el poder organizativo de los ciudadanos, difícilmente vamos a poder lograr que, por ejemplo, CERNAC tenga mayoría de atribuciones, porque eso no lo van a hacer
de buena primera los diputados, que tienen hoy día cosas propias mucho más urgentes que hacer para ellos mismos, ¿no? Ellos hoy día no se ven dispuestos a generar un CERNAC que sea mucho más fuerte y que estaría también teniendo o apoyando una visión ideológica que hoy día no es popular en la Cámara de Representantes, que es aquella que genera un Estado con mayor intervención. Por lo tanto, parece ser que la posibilidad, aquello de fortalecer el poder organizado de los consumidores, de las acciones colectivas, va a tener que ser algo que tenga que crecer en incremento. Y mientras, y quiero que discutamos en el próximo bloque sobre eso, vamos a tener que aprovechar los mecanismos que CERNAC nos ofrece hoy día. Por eso le voy a pedir a Gabriel, que está impaciente por hablar, le voy a pedir a Gabriel que nos cuente un poquito de aquellos que pudiésemos considerar pequeñas victorias de acciones colectivas donde CERNAC ha sido un buen puente, y también aquellas donde CERNAC no ha tenido nada que hacer, pero han sido los propios ciudadanos que a través de mecanismos de democracia directa han presionado, han obligado para que la legislación, para que las empresas, ¿cierto?, actúen en favor de ellos. Vamos a una pausa comercial, estamos acá en la Plaza de la Independencia hablando del poder del consumidor.